Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que puedan seguir con nosotros en esta mañana. Compartamos la palabra de Dios y permitamos que su Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Permitamos que su Santo Espíritu nos ministre. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que hemos de recibir. La recibimos con gozo, Señor. Danos un corazón sensible y sencillo para atender al llamado de tu Santo Espíritu. Las palabras del hombre, deséchalas, que solamente prevalezca lo de tu Santo Espíritu, Señor. Si algo indebidamente decimos, perdone, Señor, nuestra torpeza al hablar, Señor, nuestra falta de denuedo. Dependemos de ti, solamente de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu ministre nuestra vida y nuestro corazón. En esta hora te lo ruego, Padre. Bendice a mis hermanos que están ahí en sus casas, recibiendo esta palabra, a los que están enfermos, a los que se han debilitado, Señor, a los que están en dificultades, que tu mano poderosa se manifieste, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Es el pasaje que hemos estado tomando como referencia a lo largo de estos meses ya que hemos compartido A tu casa quiero ir, y nos habla de cuando el Señor Jesús visitó a Zaqueo en su casa, estando en Jericó. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y hoy es necesario también, amada iglesia, que el Señor siga posando en nuestra casa, siga posando en nuestro corazón. Estamos todavía en este tiempo de estar guardados de acuerdo a las indicaciones de las autoridades de salud. Por eso es necesario que Él pose en nuestra casa con nosotros, para que nosotros podamos seguir experimentando su presencia, su poder y su misericordia. Dice entonces que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí es de llamar la atención, porque verdaderamente antes de esto Zaqueo no hacía las obras de Abraham. Porque recuerde que la palabra de Dios nos dice que si alguno es hijo de Abraham, las obras de Abraham hace. Pero hasta este punto Zaqueo no había hecho las obras de Abraham. Sin embargo, con la declaración que hace en el capítulo 8, él empieza a manifestar que está dispuesto a hacer las obras de Abraham, desprenderse de lo material, desprenderse de los bienes. Por eso el Señor Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué bendición que nosotros podamos ser parte también de la promesa que Dios le hizo a Abraham, no solamente de una familia terrenal, sino de una familia espiritual, de un pueblo espiritual. Pero como nosotros también somos parte de Abraham, somos hijos de Abraham, el Señor Jesús nos recuerda que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Por eso la temática, y ahora ya en este número 4, las obras de Abraham, es menester que nosotros podamos seguir escudriñando a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos dice y para poder poner en práctica, porque les recuerdo, no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dejemos por un momento a Zaqueo y vayamos a Génesis capítulo 17 para ver las obras de Abraham. Génesis capítulo 17 verso 1 nos habla la palabra de Dios acerca de lo siguiente. Génesis capítulo 17 verso 1: Abraham tenía 99 años
cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Note esta palabra: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted crea, sienta en su corazón que Dios es todopoderoso. Verdaderamente Él es todopoderoso, es el Señor. Dice: camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en el padre de una multitud de naciones. Dios dijo de nuevo a Abraham: pero tú guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, a través de sus generaciones. Estoy leyendo el verso 9. Y en el verso 10 dice: este será mi pacto entre yo y vosotros, que guardaréis tú y tus descendientes después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Y después dice en el versículo 22: Dios acabó de hablar con él y subió de donde estaba con Abraham. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día circuncidó el prepucio de ellos, como Dios le había dicho. Hasta ahí solamente. Hace aproximadamente 4,000 años, oiga iglesia, hace aproximadamente 4,000 años, Dios se manifestó a Abraham como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el Dios que todo lo puede. Hace 4,000 años que Dios se mostró, pero Abraham no fue el primero al que se manifestó como el Todopoderoso. Es la primera vez que se menciona en la Biblia Jehová el Shaddai, pero ya había un hombre que lo conocía así. Su nombre es Job. A Job fue el primero que Dios se le manifestó como el Shaddai, como el Todopoderoso. Les recuerdo, Job es antes del tiempo de Abraham. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, y a Job ya se le había mostrado como el Todopoderoso. Sin embargo, aquí, hace 4,000 años, Dios se manifiesta como el Todopoderoso. Ahora, lo importante es que Abraham creyó que Dios es el Todopoderoso. Todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. A todos nos consta que Abraham es el padre de la fe. Pero la fe en sí la podemos usar en un sentido positivo o en un sentido negativo. La podemos usar en un buen sentido o la podemos usar en un mal sentido. Lo importante de Abraham es que Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que era el Todopoderoso. Por ejemplo, alguien puede tener un problema y una persona viene y le dice que va a estar bien, que va a salir adelante de ese problema, que va a salir adelante de esa circunstancia, que todo se va a solucionar de una buena manera. Pero puede venir otra persona y le dice completamente lo contrario, que le va a ir mal, que nada va a salir bien, que no puede salir nada de una buena manera. En ese momento, la persona que tiene el problema puede usar la fe para creer lo bueno o para creer lo malo. Lo puede usar para creer lo positivo o para creer lo negativo. Triste y lamentablemente, como seres humanos, somos tendientes a creer más lo negativo que a creer lo positivo. Si usted le dice a una persona: ¿sabes qué? Te traicioné, te engañé, traicioné tu confianza, es muy probable que le crea. Y si le dice en ese momento: no te creas, es una broma, yo nunca te sería infiel, nunca te traicionaría, es muy difícil que crea ahora lo positivo. ¿Por qué? Porque somos tendientes a usar nuestra fe para creer lo negativo y no así lo positivo. Entonces, tener fe en las cosas buenas, tener fe en las cosas positivas, sobre todo, tener fe en lo que Dios nos dice
es hacer las obras de Abraham, y más si se trata de la personalidad misma de Dios. Oiga, Dios tiene que manifestarse a Abraham con su personalidad, porque Abraham todavía no conocía bien a Dios. Se había manifestado y lo estaba conociendo a Dios. Entonces Dios se manifiesta con esa personalidad, y lo que Dios destaca de su personalidad es que Él es todopoderoso. Eso destaca a Dios de sí mismo. De su personalidad Él destaca que es todopoderoso. Hace 4000 años aproximadamente Dios dijo: yo soy todopoderoso. Ahora, iglesia, le tengo noticias, amado hermano, amada hermana que hoy nos está escuchando. Dios no ha cambiado en lo más mínimo durante estos casi 4000 años. Él sigue siendo todopoderoso, porque Dios no cambia. Los tiempos cambian, la tecnología cambia, la ciencia cambia, el hombre cambia. A lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo. El hombre cambia el orden de sus prioridades. El hombre hasta trata de cambiar su propia sexualidad. El hombre cambia muchas cosas, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo todopoderoso, y es algo que hoy más que nunca tiene que estar arraigado en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, que Él es el Dios todopoderoso. Usted y yo tenemos que recordar que la palabra de Dios nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. De pronto perdemos un poquito la dimensión de que es el mismo Dios. Por eso cuando decimos Jehová, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Jesucristo. Cuando leemos Jehová Todopoderoso, ahí implícito está el Espíritu Santo. No lo olvidemos, por favor. Dios es uno solo. Dios es uno solo en manifestación, y la forma en que se muestra a los hombres es diferente, pero Dios es uno. Dios es uno solo. Así de que si yo leo Jehová, ahí está Cristo. Mire, a mí me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo dice que les hablaba a los hermanos de Berea y les compartía el evangelio de las buenas nuevas. Pero en el tiempo de Pablo no existía la carta de Lucas, no existía el evangelio de Mateo, no existía el evangelio de Juan, no existía ningún evangelio, no había ninguna carta escrita hasta el momento. Y dice la palabra de Dios que los hermanos de Berea iban e indagaban en la palabra de Dios. ¿Cuál era esa palabra de Dios? La Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál era esa palabra de Dios? Los profetas, los libros de las crónicas. Todavía no existía el Antiguo Testamento como tal. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia como tal, vino a tomar forma cientos de años después del tiempo de Jesucristo. Entonces, ¿en dónde los hermanos de Berea investigaban acerca de Jesucristo? Ahí en los profetas, ahí en la Torá, porque Dios es uno. Y ese Dios que es uno es el que está hoy con nosotros y es todopoderoso. Por eso, amada iglesia, hacer las obras de Abraham es estar convencidos de que Dios todo lo puede, de que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy. Yo no sé si usted crea y dimensione que el Dios que estuvo con Abraham es el Dios que está hoy con nosotros. Yo no sé si lo crea verdaderamente, si lo podamos sentir y experimentar de la misma manera. El Dios que le habló a Abraham es al Dios que hoy le cantamos. Es al Dios que hoy levantamos nuestro cántico
al que levantamos nuestras manos. El mismo Dios que estuvo con Abraham es al Dios que nosotros levantamos nuestras oraciones. Es al Dios al que nosotros le clamamos y le buscamos. Es al Dios al cual nos postramos e inclinamos nuestro rostro e inclinamos nuestro corazón. Es el mismo Dios de Abraham. No hay otro Dios, amada iglesia. Y disculpe que sea tan insistente, pero el Señor puso esto en mi corazón. Yo soy el mismo. Yo soy el Dios que todo lo puede. Yo soy el Dios para el cual no hay imposibles. Yo soy el Dios que tiene todo el poder de hacer y deshacer, que usa su poder de la manera más sabia que nosotros podamos imaginar. Por eso es menester que nosotros podamos creer, hacer una realidad y una vivencia en nuestras vidas, que el Dios que estuvo con Abraham, que el Dios que se manifestó a Zaqueo, que el Dios que se manifestó a Job, es el mismo que hoy está con nosotros. A ese mismo Dios alabamos, a ese mismo Dios servimos. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy convencidos de quién es Dios. Y que tiene todo el poder. Y que ese poder lo usa de una manera sabia. Oiga, iglesia, Dios es omnisciente. Es decir, todo lo conoce. Por eso cuando Dios utiliza su poder, lo hace con conocimiento de causa. Con conocimiento de lo que sucederá. Oiga, Dios no usa su poder por caprichos. Dios no usa su poder para conceder caprichos. Dios no usa su poder por arbitrariedad. Dios cuando usa su poder no lo hace por casualidad o al azar, porque Dios es completamente, total y absolutamente sabio. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dios sabe lo que hace y lo hace con poder. Eso es algo que como iglesia nos garantiza que lo que Dios está haciendo con su pueblo, que lo que Dios está haciendo con su amada iglesia, lo está haciendo porque Él sabe lo que hace, porque Él sabe hacia dónde nos está llevando. Su Espíritu Santo sabe hacia dónde nos está conduciendo. El tiempo que nos tiene aquí en casa, Dios sabe por qué es. ¿Por qué este virus no ha entrado en remisión? Dios sabe por qué lo está haciendo. Él tiene todo el poder de con un movimiento de sus manos, es más, con un pensamiento, con una palabra que Él diga, este virus sería deshecho. Pero Él sabe lo que hace. A mí me impresiona un hombre llamado Moisés, amada iglesia. Usted conoce la historia de Moisés. A Moisés Dios lo usó para que de su mano guiara al pueblo hebreo para sacarlo de Egipto con mano poderosa. Oiga, Moisés vio milagros portentosos. Desde el momento en que vio aquella zarza que ardía y no se consumía, desde ese momento Moisés empezó a ver la grandeza de Dios, el poder de Dios. Moisés vio cómo al meter su mano en su pecho se hacía leprosa, y al volverla a meter su mano quedaba sana. Moisés vio cómo al tirar la vara en el piso se hacía una serpiente. Moisés vio cómo el agua del río Nilo se convertía en sangre. Moisés vio las plagas de Egipto, las plagas de los piojos, del granizo, de las sombras, de las langostas. Moisés lo vio. Milagros y prodigios portentosos que en ninguna cultura se tienen registrados. Oye, iglesia, en ninguna cultura de todo el mundo hay registro de que un Dios haya hecho lo que Dios hizo. No lo hay. No existe. ¿Sabe por qué? Porque el Dios verdadero es Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. Y Moisés experimentó y vio ese poder. Oiga, Moisés vio el agua convertida en sangre, pero también vio el mar abierto en dos. Un mar que se abría de par en par para que ellos pasaran secos. Ni una gota de aquel mar cayó en los vestidos de esos israelitas.
Moisés vio cómo salía agua de la roca. Vio cómo su mano, cómo el dedo de Dios escribía las tablas de la ley. Oiga, Moisés vio las espaldas del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué tanto alarde y tanto alboroto de esto? Porque escuche lo que expresó Moisés acerca de ese Dios Todopoderoso. Deuteronomio 3:24, Moisés dijo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Oiga, todo lo que había visto Moisés, todo de lo que fue testigo Moisés, y dice Moisés: apenas has comenzado. Apenas es el principio de tu grandeza. Es solo una pequeña muestra de tu poder. Apenas es una probadita de lo que tú puedes hacer. Tú, Dios, tú, mi Dios, eso es solamente el comienzo de lo que Dios puede hacer. Yo me maravillo, amada iglesia. Me maravillo cuando veo que Dios apenas empezó a mostrar su poder. ¿Se imagina? No, yo creo que nuestra imaginación es poca. Nuestra imaginación ni siquiera llega a una pequeña parte del poder de Dios. Porque oiga, ¿quién se iba a imaginar todo lo que vio Moisés? Y apenas es el comienzo, apenas es una pequeña parte. Piensa en todo el poder que tiene Dios, cuando solo ha comenzado a mostrar la grandeza de su poder. Pero necesitamos accionar la fe para creer en Jehová, el Shaddai. Y ese Dios que comenzó a mostrar la grandeza de su poder a Moisés, insisto, iglesia amada, es el Dios que está contigo. Es el Dios que hoy está con nosotros. Iglesia, el Shaddai fue al que hoy elevaste tu cántico. Hoy cuando empezamos a cantar, el Rey ya viene. Es ese Rey todopoderoso, el que viene por nosotros. Es ese todopoderoso el que hoy está guardando tu vida, el que cubre tu familia, el que extiende sus manos sobre tu casa. Es ese Dios. Es ese Dios todopoderoso el que hoy todavía está con nosotros. Es ese Dios todopoderoso el que hoy sigue confiando en nosotros, iglesia. Porque así como se manifestó a Abraham, Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Y sigue confiando en nosotros y sigue esperando que nosotros no dejemos de confiar en Él. Qué maravilloso Dios que, siendo Él el Todopoderoso, haya puesto sus ojos en mí y haya puesto sus ojos en ti. Iglesia, ¿usted cree que la economía le espanta a Dios? A ese Dios todopoderoso. Si cuando el pueblo de Dios estuvo sitiado, si cuando el pueblo de Dios que estuvo en Samaria estuvo sitiado y vinieron entonces tiempos difíciles, en ese tiempo no había ni para comer, se comían a los burros, que era un animal inmundo, se comían la popó de las palomas, hasta los hijos se los comían. Eran tiempos difíciles, tiempos en que la economía no era sencilla porque estaban sitiados y no veían la salida y no veían cómo pudiera resolverse esa situación. Pero ¿usted cree que a Dios le espantó eso? Dice la palabra de Dios que entonces Dios mandó palabra por medio de Eliseo y dijo lo siguiente: escuchen el mensaje de Jehová.
El Señor dice, mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios, eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Oh, este siervo ayudante del rey nunca había escuchado, yo creo, del Dios Todopoderoso, de Jehová el Shaddai, porque él dijo, aunque Dios abra las ventanas de los cielos, eso no podrá ser. Y usted conoce la historia, cómo Dios confundió al ejército sirio y se fue y dejaron todas las provisiones y todo el pueblo disfrutó, menos aquel hombre que dijo, Dios no lo puede hacer. Aquel hombre que dijo, Dios no lo puede hacer, él no disfrutó de la bendición de Dios. Por eso, amada iglesia, ¿usted cree que a Dios le preocupa la economía? Dios lo puede hacer. No piense y no dude que no hay una forma y una manera en que Dios pueda sacarnos de la situación económica en la que podamos estar. No piense que no hay una forma en que Dios lo puede hacer, porque Él sabe cómo hacerlo. Él tiene todo el poder y tiene la manera de hacerlo. No necesita ni siquiera abrir las ventanas de los cielos, porque así dijo ese hombre. Ni aunque abriera las ventanas de los cielos, no abrió las ventanas de los cielos, utilizó lo mismo que estaba en la tierra, porque así es Dios. Y si Él hubiese querido hacer llover comida del cielo, lo haría, porque ya una vez lo había hecho en el desierto. Hizo llover carne para los que iban en el desierto, y Él lo pudo haber hecho, pero ¿sabe qué? A Dios le bastó con usar las mismas cosas de la tierra. Le bastó con usar aún las mismas cosas de sus enemigos, porque Dios es soberano, porque Él todo lo puede y hace las cosas como Él mejor sabe que resultarán. Eso es indiscutible. Él es el Dios que todo lo puede. Por eso no diga que Dios no lo puede hacer. No diga que Dios no lo puede hacer, porque cuando lo haga, usted se dará cuenta que Él es el Todopoderoso. Yo bendigo a Dios cuando los hermanos envían sus peticiones de oración, porque saben que hay un Dios que todo lo puede. Bendigo a Dios cuando los hermanos dan gracias por las oraciones contestadas de parte de Dios, porque saben que el Dios que todo lo puede, lo hizo. Bendigo a Dios cuando los hermanos reconocen la provisión de Dios, porque saben que Dios lo hizo, porque Él todo lo puede. Porque hasta el día de hoy Dios no nos ha fallado y su provisión ha estado con nosotros. Iglesia, ¿habrá algo que espante a Dios? ¿Habrá algo que ponga a Dios a morderse las uñas? Desde luego que no. ¿Usted cree que a Dios le espanta un virus? Si cuando hubo una terrible mortandad entre el pueblo de Israel a causa de la mordedura de las serpientes, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en medio del campamento. Y cualquiera que mirare a la serpiente sería sanado de la mordedura de esas serpientes, y así fue. La gente que levantaba a ver la serpiente de bronce era sanada. Y si Dios usó ese símbolo tan vago para sanar, ¿cuánto más cuando hoy en medio de nosotros está como poderoso hacedor de maravillas su Santo Espíritu, su presencia? ¿Cuánto más cuando Dios levantó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que nuestros ojos miraran a nuestro Salvador y a nuestro Redentor y fuésemos sanados de nuestra más terrible enfermedad llamada pecado, iglesia? Porque a lo que más que puede hacerte una enfermedad terrenal, lo más que puede hacerte es que te lleve a una tumba.
nos puede llevar a la muerte segunda, a la muerte de la cual no hay vuelta atrás. Pero por eso se levantó en la cruz del Calvario Jesucristo, para que nosotros miráramos hacia Él, y aún por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y usted sabe que el Señor no se quedó en esa cruz, bajó hasta lo profundo del abismo, y fue levantado, resucitado con poder de la muerte segunda. Por eso el salmista que muchas veces dificultades en su vida, que experimentó la enfermedad, que experimentó tantas cosas, el rey David dijo lo siguiente: mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Decía David: yo me mantengo viendo a Dios, porque Él es el que puede sacarme adelante. En medio de este virus, en medio de esta pandemia, nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, en el Dios todo, en Jehová el Shaddai, porque Él es el que puede sacarte adelante. Él es el que puede sacarte de la trampa. Porque no podemos ignorar que esta pandemia también ha sido utilizada como trampa para los hombres, para los creyentes, para que caigan en el miedo, para que caigan en la desesperación, para que su fe se vea flaqueada, para que su fe se vea afectada. Pero es Dios el que puede sacarnos de esta trampa. Es Dios. Por eso mis ojos están puestos siempre en el Señor. El salmista escribió en el Salmo 123 siguiente: a ti he elevado mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así mirarán nuestros ojos al Señor, nuestro Dios. ¿Cuándo tendrá piedad de nosotros? Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, porque estamos saturados de desprecios, decía el salmista. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, se fija en su dueño. Así, Señor, así nuestros ojos están puestos en ti. Así nuestros ojos están puestos en tu mano, esperando de ti misericordia, esperando de ti tu bondad y tu compasión. Así, amada iglesia, hoy estamos, porque puede ser que hoy muchos estén como este salmista que decía: mis ojos están saturados están de desprecio, mi alma está saturada. Hoy podemos estar saturados tal vez de temores, de angustias, de enfermedades, pero no se preocupe. El Todopoderoso te dice que sigas viendo el invisible, que sigas poniendo tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Dios te dice que Él es el Todopoderoso. De verdad, iglesia, Él todo lo puede. De verdad, amada iglesia, a Dios nada le espanta. Absolutamente nada le espanta a Dios. La palabra de Dios en Isaías dice lo siguiente. En Isaías 40: sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén. Tú que anuncias buenas nuevas, levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él.
He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Amada iglesia, y esto es para nosotros. Tú que anuncias las buenas nuevas. Y quiero recordarte que el evangelio es buenas nuevas. Y Dios me dice, tú que anuncias, tú amada iglesia que anuncias, levanta tu voz. Levanta tu voz y di que tu Dios es todopoderoso. Verdaderamente aquí que el Señor viene con poder, que su brazo es poderoso y Él viene para ayudarte, Él viene para retribuirte, Él viene para levantarte, Él no te va a dejar caído, Él no te va a abandonar, Él es el todopoderoso que está con nosotros y estará con nosotros hoy y siempre. Él es Jehová. Por eso levanta tu voz y sigue diciendo, como un pastor apacentará a su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a los que todavía están criando. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con básculas y las colinas en balanza? Así de poderoso es Dios, oiga, que aún en el hueco de su mano caben todas las aguas y caben todos los cielos. ¿Quién ha escudriñado el espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O lo hizo conocer la senda del entendimiento? He aquí que las naciones son como una gota de agua que cae en un balde, y son estimadas como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fuesen polvo menudo. El Líbano no bastaría para el fuego, ni todos sus animales para un holocausto. Todas las naciones son como nada delante de él. Son consideradas por él como cosa vana, como lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O con qué imagen le compararéis? El escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro, y la funde con plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda, escoge una madera que no se pudra, y se busca un escultor experto para que la haga una imagen que no se tambalee. Oiga, ¿a qué podemos hacer semejante a Dios? Por eso aquellas personas que quieren hacer semejante a Dios a un ídolo, a una imagen, en ninguna manera, amada iglesia, en ninguna manera. Nada se compara con Dios. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra hace como cosa vana. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado raíz en la tierra, Él sopla sobre ellos y se secan. El torbellino los levanta como a la paja. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas. A todas las llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza ninguna faltará. ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino le es oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida de mi Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Jehová es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra?
no se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable, iglesia. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Oh, el brazo de Dios es tan poderoso que no se cansa de bendecirte, que no se cansa de ayudarte, no se fatiga. Ese es el Dios que hoy tenemos. Ese es el Dios que hoy nos guarda. Su entendimiento es insondable. Nadie puede igualar el entendimiento de Dios. No lo has sabido, dice la palabra de Dios. No has oído que Jehová es el Dios eterno. Él da fuerza al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando tú estás seguro de que el Dios Todopoderoso, Jehová el Shaddai, es el que está contigo, es el que va contigo, oh amada iglesia, ¿qué puede hacerte frente? ¿Qué puede moverte de tu confianza? ¿Qué puede moverte de tu fe? ¿Qué puede moverte de tu seguridad? No hay nada. Porque sabes que Dios nunca se cansará. ¿Sabe que Cristo hoy está a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Y le digo que no se cansa de interceder. No se cansa de clamar. ¿Sabe que su Espíritu Santo nos enseña y nos muestra? Y está tratando de convencernos de verdad, de justicia y de juicio. Y le digo que no se cansa. No se cansa de hablarnos, no se cansa de mostrarnos, no se cansa de enseñarnos su favor y su misericordia. Dios no se da por vencido ni se dará por vencido. No hay nada ni nadie que le venza. Dios no conoce la derrota. Dios no sabe lo que es perder. Él es el Dios vencedor y más que vencedor. Nunca se ha dado por vencido y nunca se dará por vencido. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, porque no se cansa. Por eso, amada iglesia, la mejor forma de demostrar nuestra fe en el Dios Todopoderoso es accionando. Abraham se convenció de que el Todopoderoso fue el que le habló, fue el que le dio la promesa. Y como él estaba convencido de que era el Dios Todopoderoso, se puso en acción. Dice la palabra de Dios que después de que Abraham terminó de hablar con Dios, o más bien, cuando Dios acabó de hablar con Abraham y subió de donde estaba con Abraham, entonces tomó a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día, en aquel mismo instante, circuncidó el prepucio de ellos, como Dios le había dicho. Como Dios le había dicho, en ese momento, en ese mismo instante, aquel mismo día, dice la palabra de Dios, se puso Abraham en acción. Oiga, amada iglesia, porque si nosotros creemos que Dios es el que está con nosotros, tenemos que ponernos a accionar y a obrar conforme a lo que Dios habla en nuestras vidas. Abraham no esperó a que naciera Isaac. Dijo, bueno, ahora que nazca el hijo de la promesa, entonces cumpliré lo que tú me has dicho. Dios no esperó a que pasara un año, preparativos o una actividad especial. No perdió el tiempo en eso, en planear. No dudó si era Dios el que le había hablado. Ni siquiera tal vez sabía cómo hacerlo. Pero Dios lo hizo. Pero Abraham lo hizo.
No se esperó a Abraham, pero lo hizo Abraham. Oiga, porque hacer las obras de Abraham es accionar sin dudar. Porque creemos en Dios y le creemos a Dios. Hay cosas que Dios nos dice y nos pide claramente y que tenemos que accionar. Sin perder tiempo en querer planear, en hacer algo especial, en algo que Dios ya nos dijo que hagamos, iglesia. Verdaderamente tenemos que accionar. Había un canto que cantábamos cuando éramos de niño. Suenan campanas en mi ser. Ese canto decía: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y verdaderamente, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a vivir en santidad si hoy podemos vivir en santidad? ¿Por qué esperar en agradar a Dios y en obedecer a Dios en aquello que nos ha pedido si hoy lo podemos hacer? ¿Por qué esperar a levantar nuestras manos, a alabar y bendecir el nombre de Dios cuando hoy lo podemos hacer? Iglesia, ha habido promesas que le hemos hecho a Dios y que necesitamos cumplir cabalmente. A Dios le hemos dicho: Señor, ahora sí voy a vivir en santidad. Ahora sí voy a dejar ese vicio. Ahora sí, Señor, voy a leer tu palabra. Ahora sí te voy a alabar. Ahora sí, Dios. Y le hemos hecho promesas a Dios. Y necesitamos cumplirlas cabalmente. La palabra de Dios nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si le has dicho a Dios que le vas a obedecer, iglesia, hay que obedecer. Necesitamos obedecer. Si le hemos dicho a Dios que ahora sí vamos a dejar de vivir en pecado, lo tenemos que hacer, amada iglesia, porque es una promesa que le hemos hecho a Dios y necesitamos cumplirla cabalmente. Lo grandioso de Dios, el Todopoderoso, es que si estamos hoy con vida, es porque nos está dando la oportunidad a que cumplamos lo que le hemos dicho a Dios que íbamos a hacer. No necesito recordarle, pero permítame hacerlo. Dios es bueno, y más conmigo. Dios es bueno con nuestras vidas. Cada una de las promesas que Dios ha hecho, las ha cumplido. Por eso es menester que nosotros cumplamos con Dios, que nosotros hagamos las obras de Abraham. Le digo algo más, amada iglesia: ha habido promesas que hemos hecho en casa y que necesitamos cumplir. Ha habido promesas que le hemos hecho a los hijos y necesitamos cumplir esas promesas. Porque tal vez le hemos dicho: hijo, ya no te voy a volver a tratar mal, no te voy a volver a hablar mal. Y necesitamos cumplir esas promesas. Hemos hecho promesas a los padres y como hijos necesitamos hacer esas promesas, cumplir esas promesas. Te voy a respetar, te voy a honrar, te voy a ayudar, voy a cuidar de ti. Hemos hecho promesas con los cónyuges y necesitamos cumplir esas promesas. Ya no te voy a maltratar, te voy a ser fiel, te voy a honrar. Y necesitamos cumplir esas promesas. Le digo algo: hasta con nosotros mismos hemos hecho promesas. Y necesitamos cumplir esas promesas. Porque a ti mismo te has dicho: ahora sí me voy a cuidar. Ahora sí me voy a poner a dieta. Ahora sí me voy a guardar. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Y necesitamos cumplir esas promesas. Porque es algo muy sencillo, amada iglesia. A todo nos acostumbramos.
Si nosotros cumplimos nuestras promesas, nos vamos a acostumbrar a cumplir esas promesas. Pero de la misma manera, cuando no cumplimos con lo que decimos, se convierte en una forma de vida. Se convierte en una manera en que vivimos y que llevamos a cabo nuestras promesas solo prometiendo y no cumpliendo. Solo prometiendo y no cumpliendo. Dice una ilustración que en una ocasión un hombre necesitado estaba tocando el piano en una reunión de gente rica. Lo habían contratado para esa reunión. Y estaba tocando el piano, pero estaba triste porque tenía un gran problema económico. Uno de aquellos grandes ricos, ya un poco pasado de copa, se le acercó y le dijo: amigo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Aquel pianista le platicó su necesidad y que tenía ese problema. Entonces aquel hombre dijo: a ver, un momento, por favor, préstenme atención. Aquí mi amigo el pianista tiene una necesidad y yo prometo que le voy a ayudar con 5,000 pesos. Se levantó otra persona y dijo: yo prometo que le daré 10,000. Otra persona se levantó y dijo: yo prometo que le daré 3,000. Y así cada uno de los que estaban en aquella sala empezó a prometer que ayudarían a aquel hombre. Solamente una persona no se levantó. Y aquel hombre que había iniciado aquella conversación le dijo: oye, amigo, ¿y tú no vas a ayudar aquí al pianista? Dijo: no, es que yo la verdad no sé si pueda cumplir. No te preocupes. Ahorita se trata de prometer, no de cumplir. Y de alguna forma, muchas veces hacemos una costumbre prometer. Tan a la ligera tomamos las cosas que decimos. Tan a la ligera tomamos las cosas que expresamos. Y si no, pregúntele al apóstol Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesús: hasta la muerte iré contigo. Y antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces. Y se lo prometió al Señor y lo dijo al Señor. Por eso no podemos a la ligera decir y hacer las cosas. No pospongamos aquello que es verdaderamente necesario en nuestras vidas. No nos tardemos en cumplir con aquello que es necesario en nuestra familia, en nuestra relación con Dios. Porque no sabemos, amada iglesia, si tendremos otra oportunidad. La palabra de Dios dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes. No sabemos qué dará de sí el día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Por eso, si hoy Dios te dice que le alabes, alábale. Si hoy Dios te dice que te humilles delante de Él, póstrate. Si hoy Dios te dice que pidas perdón y que perdones, que lo hagas guiado por su Santo Espíritu. Porque no sabemos qué dará de sí el día. Abraham no se tardó en cuanto Dios se fue. Lo hizo Abraham, porque estaba convencido de que el Todopoderoso había estado con él. Dice la palabra de Dios: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verdaderamente que Dios nos dé de su gracia y nos dé la oportunidad para cumplir cada una de las promesas que hemos hecho a Dios, para cumplir con las cosas importantes que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que somos parte de un pacto mucho mejor y muy superior al que le hicieron a Abraham. Y en ese pacto
En ese pacto el Señor hizo todo lo necesario. Lo hizo correctamente, lo hizo en tiempo y lo hizo en forma. Así es. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo. Porque Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oiga, iglesia, su ministerio es mejor, porque Él es un mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y Él cumplió. El Señor cumplió con todo. Por eso no demoremos nosotros en cumplir la voluntad de Dios. No demoremos en obedecer a Dios. No tardemos en cumplir con lo que Dios nos pide en todo ámbito de nuestra vida. ¿Se acuerda de Zaqueo? Que lo leímos al principio. A Zaqueo le dijeron: Zaqueo, date prisa. Desciende, Zaqueo, date prisa, porque a tu casa quiero ir. Hoy Dios nos dice: date prisa, amada iglesia. Date prisa en consagrarte. Date prisa en rendirte. Date prisa en limpiarte. Date prisa en estar a los pies del Maestro. Date prisa en seguir leyendo de su palabra. No te tardes, date prisa. Porque nuestro amado viene, y viene ya. El Rey ya viene. Todas las cosas muestran que el Rey ya viene. Las noticias que leemos a través del mundo nos dicen que el Rey ya viene. Date prisa en cumplir, en cumplirle a Dios, en cumplir con Dios, en obedecer a su palabra. Eso es hacer las obras de Abraham. Nuestro Dios viene, y viene pronto. Por eso entreguémonos, rindámonos, ofrezcámonos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable delante de su presencia, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Padre, en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Que te reconozcamos como el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, pero que también, Señor, nos portemos cabalmente, varonilmente, las mujeres de una manera digna delante de ti, para cumplir tu voluntad, para cumplir con aquello que te hemos dicho que seríamos y que haríamos. Porque muchos hemos dicho que seríamos un buen padre, un buen hijo, un buen creyente, un buen pastor, una buena oveja. Y necesitamos cumplirlo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, porque nosotros no podemos. Yo no puedo, Señor. Yo soy débil. Yo soy, Señor, débil. Mi debilidad es tal que todos los días necesito de tu misericordia. Apiádate de mí, Señor. Apiádese de nosotros, Padre Santo. Tenga misericordia, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, no se olvide que somos polvo y polvo maloliente. No se olvide que somos menesterosos y necesitados. Perdónenos, Señor, por todo aquello que hemos dicho que haríamos y que no hemos cumplido. Perdónenos, Señor. Perdónenos, bendito Dios, si de alguna manera hemos fallado a este pacto de amor, a este pacto de gracia. Perdónenos, bendito Dios, y ayúdenos a seguir adelante, a seguir caminando, afirmados cada día más en ti, porque tú eres el que todo lo puedes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús,
Creemos en ti, confiamos en ti, dependemos de ti, no de nosotros, Señor. Ya no de nosotros, dependemos de ti, porque tú todo lo puedes. Te alabo y te bendigo para siempre, Señor Jesucristo. Maravilloso eres, bendito eres. Te amamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia, y Dios le guarde.